¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Que el Señor les bendiga mucho en este domingo. Ya estamos a 6 de febrero. Ya entramos al segundo mes del año 2022. Comenzamos una serie de sermones para los meses de enero y febrero. Y lo que estamos estudiando en estos 2 meses son los milagros de Jesús o señales, como dice Juan, el Evangelio. Milagros que el Señor Jesús hizo y que están registrados en el Evangelio de Juan. Son 8, pero en esta serie vamos a conocer 6 de esos 8 milagros. El milagro de hoy, la señal de hoy, se encuentra en Juan capítulo 9 de los versos 1 hasta el verso 7. Y les invito a leer y tiene que ver con la sanación del hombre que nació ciego. Dice así el texto bíblico: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el verso 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Bien, aquí tenemos el texto, mis queridos hermanos, el texto de este hombre que nació ciego. Dije al comienzo que este es la señal o el milagro número 6 de los 8 que hizo Jesús. Esta es una historia y es mucho más de lo que los versos representan. ¿Saben ustedes que en el capítulo 9 Jesús sana al hombre ciego? Pero en el capítulo 10 todavía continúan las repercusiones de la sanidad del ciego que se hizo en este capítulo que acabo de leer, en el capítulo 9. Yo diría que en esta historia hay un asunto filosófico. ¿Cuál sería ese asunto? ¿Por qué nació ciego? ¿Cuál es la razón de que haya nacido ciego? Los discípulos preguntaban con razón sobre la ceguera, y Juan en el capítulo 9 y el verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces yo creo que ahí está el punto filosófico, la pregunta de los discípulos en el verso número 2. Pero yo creo que también hay un asunto teológico y tiene que ver con la respuesta que Jesús les da a los discípulos, que está ahí en el verso número 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Es esa una buena razón para que un hombre nazca ciego? ¿Que las obras de Dios se manifiesten en él? Creo que hay un tercer asunto. Hay también un asunto práctico y tiene que ver con la forma como Jesús sanó a este ciego. En el verso número 6, yo diría que está el aspecto práctico de la sanación. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Me gustaría que viéramos algunos puntos de lo que es esta situación. Veamos el asunto filosófico primero, la razón de la ceguera. Hermano, esta pregunta que hacen los discípulos es razonable por 2 motivos. Muchas veces cuando nos pasa algo malo,
Nosotros mismos nos hacemos la pregunta, ¿qué hice para que me sucediera esto? Es decir, ¿qué hice de mal para que me pasara esto? ¿Será que Dios me está castigando? Preguntamos eso porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que las cosas malas son para las personas malas. Por eso es que los discípulos están buscando un culpable del por qué este hombre nació ciego. La Biblia muestra que hay aflicciones que ocurren por la maldad y por el pecado. Me gustaría ver con ustedes algunos ejemplos. El pecado de Adán, sin duda alguna, trajo dolor y trajo sufrimiento a todo el mundo. Romanos capítulo 5, verso número 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos ver entonces que la consecuencia del pecado aquí es la muerte. Y no es solo una muerte que le aconteció al que pecó, en este caso a Adán, sino que la muerte pasó a todos los seres humanos. Ahí tenemos un ejemplo. El pecado de los padres también afecta a los hijos. Éxodo capítulo 34 y número 7 es el verso que dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjense aquí, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Encontramos en la Biblia entonces, queridos hermanos, que los pecados y la maldad de unos afectan a otros. Pudiera ser que por esto a lo mejor los discípulos hicieron la pregunta filosófica de la cual yo les hablé. Muchos psicólogos encuentran la respuesta al sufrimiento de las personas en lo malo que hicieron no ellos, sino sus padres. Pero también hay una tercera razón, el propio pecado que uno mismo comete. Desobediencia a Dios y mal comportamiento. Jesús le dice esto al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, en Juan capítulo 5, número 14. Hablamos de él, ¿se acuerdan? Domingos atrás. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando la gente peca le suceden cosas malas. Y cuando la gente sigue pecando le suceden cosas peores. Y el Señor Jesús está advirtiendo a este paralítico que fue sanado en el estanque de Betesda. Entonces, existe una relación entre el pecado y las consecuencias. Jesús es el que hace esa relación. Pero me gustaría decir algo esperanzador también aquí. Vamos a Jeremías capítulo 31 y el verso número 29. Dice aquí: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Hermano, ¿sabe? Esto tiene que ver con el nuevo pacto. Cuando una persona está en Cristo, es una nueva criatura. Y las repercusiones generacionales han sido rotas. Porque hemos ido a Dios confesando nuestros pecados y nos hemos arrepentido. He sido restaurado, he sido perdonado y las cadenas generacionales han sido rotas. Cuando una persona está en Cristo, no hay pecado de padres ni de abuelos que puedan venir sobre aquel que está en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto rompe el efecto del pecado de los padres, los abuelos y bisabuelos en mi vida. Ellos lo hicieron, ellos asumen las consecuencias y no nosotros como hijos de quienes pecaron. Bien, vimos el asunto filosófico. Veamos el asunto teológico. La respuesta está en el verso número 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la respuesta que está en el verso número 3 y aquí está el asunto teológico. Hermanos, parece duro pensar que alguien nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten.
Esto significa que la ceguera no es el resultado de su pecado ni de nadie de la familia. Dios tampoco provocó la ceguera. El hombre nació ciego. Solo así ocurrió. Nada más. No hay explicación. Hay gente que nace ciega, otros nacen con otra enfermedad en el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en los órganos internos, en la cabeza, en la vista. La gente solo nace así. Y nadie es culpable de eso, hermanos queridos. La ceguera en este hombre no tiene ninguna causa. Solo él nació ciego. Buscar culpables trae frustraciones, estancamiento. Lo importante no es saber por qué me pasa tal o cual cosa, sino qué hará Dios con lo que me está pasando. Yo creo que esa pregunta tenemos que hacerla nosotros. No tengo que andarme preguntando quién tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo. Tenemos que dejar de andar buscando culpables y poner nuestra mirada en Dios. Confiar en que Dios hará algo con nuestra situación, con mi necesidad. Cristo es el remedio. Como lo fue para este hombre ciego, es el remedio también para ti, sin necesidad que busques culpables. Todos tenemos cosas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que deben cambiar. Pero no será posible hacerlo por nosotros mismos. Ni otros lo podrán hacer. Lo que nos queda es decir, esto pasó, esta es mi condición. Y en esta condición quiero que Dios sea glorificado. Y eso es todo. Dejaré de mirar para atrás buscando culpables y permitiré que Cristo se glorifique en mi situación, en mi necesidad o en lo que yo estoy viviendo ahora. Creo que ahí está el aspecto teológico. Vimos el aspecto filosófico, teológico. Bueno, veamos el aspecto práctico también de esta sanidad. En el verso 6 está allí. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí está el aspecto práctico. Hermanos, ¿se pregunta usted por qué Jesús no solo tocó los ojos y nada más? ¿Por qué hizo todo este ritual de untar la saliva con el barro, mezclarla, ponérselas en los ojos y decirle que se vaya a lavar al estanque de Siloé? No lo sabemos. Pero una cosa podemos decir, a Dios no lo podemos encasillar. No podemos predecir lo que hará y cómo hará las cosas. Él siempre nos va a sorprender de la manera que nosotros no pensamos. Nuestra mirada entonces no tiene que estar puesta en el cómo, sino en quién le dio la sanidad al ciego. No nos debe importar tanto cómo lo sanó, sino debe importarnos que Él lo sanó. Eso es lo que importa, no la forma, sino quién lo hizo. Cada uno de nosotros tiene experiencias distintas con el Señor. Unos la tienen de una manera y otros de otra. Nosotros a veces anhelamos tener las experiencias de otros y juzgamos nuestra propia conversión por la manera como fuimos llamados. Eso es un error. Dios nos llama y Dios actúa en la vida nuestra de una manera diferente. No lo hace con todas las personas de la misma forma. Entonces, la mirada no debe estar en el cómo, sino en el quién. Nuestra experiencia con Cristo no tiene que ver con métodos, no tiene que ver con técnicas, no tiene que ver con formas, tiene que ver con permitirle a Dios hacer las cosas en nuestra vida como Él quiere. Como Él quiere. Lo que importa es el resultado. Somos reconciliados con Dios. Somos restaurados por Dios. Y eso es lo que importa. La manera como lo haya hecho no tiene importancia. Porque los métodos pueden ser diferentes. Dios llama a algunos de una manera y a otros los llama de otra forma. En esta historia tenemos una pregunta filosófica. ¿Hay una causa para su enfermedad? Tenemos una pregunta teológica. ¿Dios causó la enfermedad para glorificarse después en este ciego? Y tenemos una pregunta práctica.
¿Es lo más recomendable mezclar la saliva con el barro? Que no te importe el método. Permítele a Cristo que forme su carácter en ti. Eso es lo que realmente debe importante. Y Él lo hará diferente contigo, diferente conmigo. No será igual. El trato que el Señor le da a sus hijos no es igual para todos. Lo mismo que un padre y una madre con sus hijos en casa. Preocúpate, sí, que Él esté obrando en tu vida, no a la manera tuya, sino que a la manera de Él. Si no sientes escalofríos o no lloras o no tienes expresiones emocionales cuando sientes al Señor en tu corazón, no importa. Algunos sienten la presencia del Dios en su vida de una manera y otros la sienten de otra manera. Si no sientes una corriente en tu espalda, no importa. Lo que importa es que Él esté haciendo algo en tu vida, que esté tratando con aquello que te limita, que te impide ser quien Dios desea que tú seas. No busques más culpables y déjate sanar. Déjate restaurar, déjate levantar por el Señor, porque eso es lo que realmente importa. Dios lo hará a su manera contigo y a su manera con otros. Lo que importa realmente es que pongamos nuestros ojos en el Señor. Y lo que importa es que lo dejemos a Él actuar. La manera no importa. Acuérdense que en Juan los milagros son señales. Señales que nos indican a quién tenemos que mirar. Hay una señal aquí, hay un milagro aquí, pero no nos vamos a quedar fijados en la forma como lo hizo y lo que hizo, sino en quién lo hizo. Tremenda lección para nosotros en este día domingo 6 de febrero. Dios les bendiga. Todavía nos quedan algunas reflexiones más que tenemos que hacer sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. El próximo domingo continuamos. Dios sea con ustedes.